A ver, Sergio Chousa es economista, gracias Sergio por venir, y también está Mariano Gordovich, que es analista económico. Mariano, comienzo por vos. ¿Qué es lo que estás viendo? A ver, en las carnicerías lo que me dicen es que el corte que más se vende, el corte de carne que más se vende, es un corte que no es corte, es la carne picada. ¿Por qué la carne picada? Porque es lo que más te rinde. A 400 mangos el kilo, digo, te haces, con medio kilo de carne picada, te haces 20 empanadas, ¿no? Y si le pones papa que no es tan cara, te salen 25, ¿no? Sí. O te haces albóndigas, o te haces hamburguesas, o te haces pastel es más de papa, rendidora, ¿no? sin duda, la carne picada. Claro, vos decís, bueno, quiero un lomo, ¿no? No, lomo, olvídate. La última, a ver, si vos haces un asado, una forma de hacer rendir la carne es, ahora que bajó el tomate, sándwiches con mucho tomate. O sea, el pan lo pones a la parrilla, el pan está a 140 mangos el kilo, pan a la parrilla que le gusta a la gente, o choripán, el chorizo lo cortás al medio, mariposa, y después lo cortás otra vez más, ¿no? Sí. Entonces pones un poquito de chorizo, tomate, chorizo, ¿pero tomate, por qué sube la ¿no? carne? ¿Por qué sube tanto la carne? A ver, primero porque nosotros consumidores convalidamos esto. Digo, si dejamos de comprar carne va a bajar, porque se le va a poner fea, se le va a perder. Entonces, sí, pero esa no es la opción. ¿Qué? Esa no es la... No, pero no está mal ese comportamiento de los... En muchos países pasa, digo, tenemos poder los consumidores, tenemos poder los consumidores. A ver, pongamos que nadie más compre carne. ¿Sabés cómo van a bajar el precio de la carne? Enseguida te lo bajan, enseguida. Pero está bien, yo lo entiendo, pero a ver, mi opinión es, no es la solución. No, pero lo que yo digo es que aunque vos puedas pagarlo, no lo compres, digo. Por ahí es más difícil para el que puede pagarlo, pero decir, no lo compro. Comprá cerdo, el cerdo está mucho más barato, es afrodisíaco, con lo cual ahorras en Viagra, ¿no? Si querés, que está bastante caro. Ya lo que nos faltaba en esta tarde. Y ponele tomate también, ¿no? Así te rinde más, que está 25 mangos. No, pero nos gusta la carne vacuna, Mariano, nos gusta la carne vacuna. Eso es cultural, es cultural. Tuvimos cortes de cerdo regalados. Hoy quise comprar 150 pesos el kilo de cerdo estuvo el 2020. Y la gente siguió comprando carne. Igual es cultural. Es cultural. La gente no quiere comer cerdo, aunque subió el consumo. El pollo por primera vez en 2020 superó el de la carne. El consumo de pollo, se comió más pollo que carne. Sí, igual es una trampa lo del pollo, porque... pero aumentó muchísimo, la gente compra más pollo. El precio neto del pollo es caro, el precio neto, no el bruto. ¿Por qué? Porque está nadie compra pollo, sí, obvio, nadie compra el pollo entero. No, pero aparte te lo ponen congelado que ya te pesa un 30% más. Le pichicatean ahí, le inyectan agua para que pese más, le inyectan hormonas. Digo, si no es pollo de granja, viene con mucha hormona. Pero quiero decir que la gente comió mucho más pollo y mucho más cerdo por el producto de que la carne vacuna estaba mucho más cara durante el 2020. Sí, tal cual. Pero a ver, para hacer milanesas, digo, hoy, ¿qué están haciendo? Todos los que venden milanesas hechas, le meten doble capa de pan rallado. Triple. Igual eso no es de ahora, hace muchos años, cuando se avivaron, porque también es una viveza, la cantidad de pan rallado que hay cuando vas a comprar es tenés que medir el espesor, a ver cuántas capas de pan rallado vamos a abrir, tiene. Mariano, también a Chousa, que está aquí con nosotros. ¿Por qué es tan cara la carne hoy en la Argentina? ¿Cómo andas, Luciana? Buenas tardes. Bueno, me parece que hay dos dinámicas, en el sentido de lo que decía Daniel. Hay una que es externa, que es internacional, que tiene que ver con esta suba pronunciada en los precios de los commodities, que a su vez a la carne le pega en dos sentidos, ¿no? Un punto de equilibrio más alto para los productores y exportadores para exportar en vez de abastecer localmente, y por otro lado la provisión de los insumos que hacen al producto, ¿no? Que hacen al engorde del ganado. Eso hay que entender que va a ser estable por un tiempo largo, ¿no? Es difícil pensar que esta dinámica alcista que vienen teniendo los precios internacionales se va a revertir en el corto plazo. Entonces me parece que a eso hay que darle también soluciones de largo plazo. Me parece que ahí los dos extremos son complicados, desregular y atentar contra este consumo cultural que todos consideramos que es importante, ¿no? Que las argentinas y los argentinos puedan consumir carne, que es un consumo cultural. Es una mala decisión dejar librado eso a las fuerzas del mercado y sacar del consumo de millones de argentinos es un problema, pero también recaer siempre en medidas como suba de retenciones y cupos también tiene su agotamiento. Y entonces hay que buscar estrategias, hay que sofisticar un poquito la inteligencia y buscar estrategias. Se viene trabajando muy fuerte en el Consejo Agroindustrial Argentino, una interlocución muy interesante que se viene dando con el Ministerio de Agricultura, a partir de lo cual se están empezando mecanismos para, por ejemplo, desarrollar más los mercados financieros, una forma de generar mercados de cobertura
cobertura para que los productores puedan cubrirse ante evolución futura alcista de los precios de los productos que elaboran. Se está trabajando, por ejemplo, en recuperar la idea de algunos fideicomisos. ¿Se acuerdan del fideicomiso del aceite? Una medida muy importante que estuvo entre 2008 y 2016 hasta que Macri la levantó. Bueno, por ejemplo, para el aceite de girasol sería una medida muy importante para atacar un poco los márgenes en algún lado de la cadena de valor que está siendo excesivo y compensar a otro lado de la cadena de valor para que no tengan que subir los precios. Bueno, hay que sofisticar un poquito, Ahora, pensar estrategias. Yo tenía entendido, Daniel, que el gobierno estaba conversando con las cámaras de frigoríficos. ¿Qué pasó con eso? Está conversando y están trabajando en un nuevo acuerdo de precios para que lleguen algunos cortes un poco más amplios que los que se ofertaron durante el mes de diciembre previo a las fiestas. Lo que pasa es que ahí también los frigoríficos obviamente que están negociando otras cuestiones. Por ejemplo, algún diferencial en retenciones, quieren que haya una retención menor para la exportación y eso el gobierno no lo va a ceder. De hecho, fue una de las primeras cosas que se habló cuando el Consejo se empezó a reunir con el gobierno, allá por el mes de septiembre del año pasado, y en aquel momento parecía que se iba a anunciar y finalmente no se anunció porque el gobierno tiene muy en claro de que no le va a bajar las retenciones a la exportación de carne y menos en este contexto donde el mundo va a demandar mucha carne argentina y no quiere que este problema se le haga cada vez más grave, porque hay una realidad, y ellos que son economistas lo van a poder explicar mucho mejor que yo. Las retenciones en realidad sirven para tratar de compensar esta situación que es de precios de lo que pasa en el mercado externo con el mercado interno. Ahora, está claro que también esto no resultó, los cupos son todavía una herramienta mucho más nociva y que hay que ser un poco más estratégico y mucho más inteligente en ver de qué forma se encuentra una solución a esto, porque lo que se probó no funciona. Ahora, y hoy también tenemos la carne a un precio bastante caro para, insisto otra vez con esto, para el consumo del argentino. Dos preguntas, sí, por supuesto, porque si no es difícil de comparar. Dos preguntas, Chousa y también Mariano. ¿Consideran que incluir a la carne en precios cuidados puede ayudar a que la sociedad argentina pueda tener acceso también a comprar? Y la otra, que está relacionada con esa, es ¿qué conclusiones sacaron de lo que pasó en diciembre con algunos cortes que el gobierno determinó un tope? Eso se encontraba en los supermercados, pero rápidamente voló. Lo que ¿Tuvo pasa es que efecto fueron 3 positivo? días nada más, ¿no? Hubo 18 días de anuncio, 3 meses de anuncio para 3 días. Y ibas ya el segundo día y ya se había agotado. Ibas el primer día, todavía no entró, ¿no? O sea, tenías que estar ahí expectante, ¿no? Quiero mi asado. Y después, cuando vos encontrabas tu asado, ¿no? Tu asado, yo quiero, por favor, quiero este asado, el de 500 mangos el kilo, no me acuerdo cuánto. Sí, 400, 500. Sí, 500 mangos el kilo, bastante caro, por cierto, ¿no? Pero bueno, vos lo encontrabas ese. Al lado tenías otro asado de 800. Asado. El otro, el de precios cuidados, era grasa, ¿no? Era puro hueso. Entonces te salía más caro. Lo mismo pasa con la carne picada de precios cuidados. Es grasa picada, no es carne picada, es grasa picada. Entonces te sale más caro. Al final te sale más caro. No me pongan nada, gracias, no me pongan nada de precios cuidados, ¿viste? Porque, a ver, que lo coman ellos. Comelo vos, ¿viste? No me des a mí la grasa, no me des a mí los huesos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me estás tomando por idiota? ¿Viste? No somos boludos, no comemos hueso. Coincido con lo que dice Mariano. A ver, fue un poco una medida espasmódica también para salir de una coyuntura complicada, que es la del fin de año, ¿no? Me parece que ahora se está pensando en un acuerdo más amplio y con una mirada más de mediano a largo plazo, integrando también a otro eslabón importante, que es no solamente el de los supermercados. Mariano siempre lo remarca, si vos solamente abastecés en supermercados, después mucha gente compra en carnicerías también. El 80% compra en carnicerías. Exacto. Bueno, entonces, si vos integrás a los frigoríficos, también dando un horizonte de estabilidad. ¿Por qué? Porque también esto lo decía Daniel antes, si hubo un factor de especulación en el buen sentido de la palabra, no sin poner nada negativo, de una mayor compra de terneros como reserva de valor porque los productores tenían miedo sobre lo que iba a pasar con la evolución del dólar. Bueno, ahora esos fantasmas de a poco se empiezan a despejar porque no hubo ni una hiperinflación, ni una disparada monumental del dólar y de a poco, muy de a poco, la brecha cambiaria va convergiendo y yo creo que este año lo va a seguir haciendo. Así que me parece que una medida de acuerdo de precios con una lógica más de largo plazo es importante. Sergio, ayer se reunió el Gabinete Económico, decidió que va a continuar la doble inmunización durante el 2021 y también le prohíben al empresario despedir sin causa durante 90 días. ¿Qué pensás de la decisión? Hay empresarios que dijeron que esa medida atenta contra la generación de empleo.
Bueno, Adrián, es una medida definitivamente de emergencia, ¿no? Pensándola en un contexto excepcional que es el de una pandemia. Si la economía funcionara en normalidad, seguramente el mercado sociolaboral funcionaría más libre. Ahora, en este momento, vos tenés que priorizar, ¿no? Y me parece que la decisión de 2019 del pueblo argentino de votar al Frente de Todos tenía implícita una valoración de que había que cuidar a el brazo más sensible de esa fuerza, que son las y los trabajadores. Pero los estás cuidando, o sea, la Sí, pregunta ¿cómo es, no? ¿estás cuidando al trabajador que está buscando un laburo? ¿Lo estás cuidando de esta ¿cómo forma no? o lo estás perjudicando? Al trabajador que está en una empresa, ¿vos lo estás cuidando o lo estás perjudicando? Porque si a la empresa le va mal, digo, chau, se funde la empresa, No, ¿no? pero es- Entonces, se funde, se quedan todos sin laburo. No necesariamente es así, Entonces, digo, porque por otro lado vos compensás con medidas paliativas. De hecho, ayer se estuvo conversando en la reunión que tuvo el Gabinete Económico de poder darle una suerte de reconversión a lo que fue el ATP y por medio del Repro 2 sobre los sectores que tengan algún tipo de complejidad, bueno, oficiar alguna suerte de subsidio. A ver, Pero lo que pasa es que es más emisión monetaria. O sea, más repro, más ATP, más emisión monetaria significa más inflación. O sea, significa que ojalá este año no tengamos más del 50% de inflación. El REM, el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, da 50% de inflación para este año. bueno, se equivocan seguido igual, ¿no? En el REM. Los consultores se equivocan seguido. Son oficialistas muchos, tenés oficialistas, tenés opositores. Ojalá se equivoquen y sea mucho menos. El gobierno Pero, a ver, habla- ya el gobierno habla de- En enero da 5% de inflación. Pero el en- gobierno habla del 30% como la No, eso es para anclar expectativas. Eso lo hizo este gobierno, lo hizo el gobierno pasado, lo hacen todos los gobiernos. A ver. Ponen para anclar expectativas Sí. un número que no se lo creen ni ellos. Me parece O sea, que- no se lo cree ni su abuela, no se lo cree nadie este número. ¿Qué pasa? Si ponen 50%, después aumentos salariales son del 50, la inflación va a ser del 70, va a ser mucho mayor. Entonces, ahí están dibujando, ahí hacemos un dibujito, qué sé yo, que te gusta a vos, 28, 29, bueno, nada, pongamos esto y listo. Todos saben que no se va a cumplir, todos saben que, a ver, el dólar sigue la inflación también, entonces la inflación 50%, el dólar, Martín Guzmán dijo, no va a haber atraso cambiario, o sea que el dólar va a aumentar un 50%, si la inflación, enero, ya estamos 5% de inflación Mariano, en alimentos, ¿no? me parece que está claro que, a ver, obviamente vos trazás un objetivo con el propósito de anclar expectativas, de trazar un sendero. Ahora bien, la premisa para este año, y esto está marcado en el presupuesto, en cada discurso, en cada señal que da el ministro de Economía y el mismo presidente, es que tiene que ser el año de recuperación de los salarios, ¿no? De hecho, se le puso un número a eso, 4% esperado de recuperación de los salarios por arriba de la inflación, independientemente cuál termine siendo la inflación. Así que me parece que la pauta para este año es que por primera vez desde 2017 El tema es quién va a recuperen los poder salarios. pagar esos salarios. O sea, ¿quién puede pagar? Primero que la mayoría de la gente trabaja en negro, desgraciadamente, ¿no? Entonces, ahí es por favor, conservame el laburo, por favor, no me eches. Pero va a crecer la economía este gente año. que le está pidiendo a su jefe, al dueño de la empresa, digo, no me aumentes nada, pero no me eches, no me rajes, por favor, no me rajes. Bueno, se está creando empleo, ¿no? Por primera vez en 2 años se está creando empleo privado. Para. No. Sí, ¿cómo que no? Mirá los A números ver, de cifras. vos tenés un kiosquito. Vos vas a contratar a alguien cuando a tu alrededor te dicen, ojo, que, Sí, claro. si esa persona, no sé, es mala, qué sé yo, si vos vendés menos que yo, no lo vas a poder Sí, echar, bueno. ¿viste? Cuidado, por 3 meses ya, o sea, es meterte en una jaula donde están todos los leones y no te dejan salir, están ahí. Mariano, me Están ahí, parece digo. que es una O visión, sea, me parece una visión un poco acotada, pensar que un empresario, una empresaria va a contratar No, trabajadores un poquito, con el tenés un propósito poquito. de despedirlos el día de mañana. Me parece que las y los argentinos están pensando en obviamente, crecer este a vos año. te sale muy caro. A una empresa le sale carísimo despedir a alguien. Sí, Le por sale eso. carísimo. Nadie contrata a alguien para despedirlo. Pero ahora, ¿vos te vas a meter en algún lugar donde no vas a poder salir? Sí. Entonces, esa es la alarma. Ahora, pero Esa es si la el alarma. gobierno- Hay contingencia, mira si vendo menos. Mariano, un minuto. ¿no? Sergio, si el gobierno decide no aplicar esta medida que se conversó ayer en el gabinete económico, ¿qué pasa? ¿Los empresarios despiden? Yo creo que es más una señal, ¿no? A ver, porque siendo concretos y para no caer en un cinismo, el año pasado hubo despidos a pesar de la medida, con lo cual me parece que es más que nada una señal que da el Ejecutivo en el sentido de decir, mira, voy a estar yo ahí para poner un muro de contención, ¿no?
yo quiero señalizar un sendero de crecimiento. En este año la torta se va a incrementar, el propósito es que se cree empleo privado y de hecho ya está pasando. Si vos ves el último bimestre con datos disponibles de CIPA, son registros de AFIP, ha crecido por primera vez en 2 años el empleo privado registrado. Ayer se anunció la recuperación de una planta, una empresa de producción de calzados muy importante, en la ciudad de Chivilcoy, 600 puestos de trabajo, una empresa que había cerrado en 2018 con Mauricio Macri. Entonces me parece que las perspectivas son de crecimiento, nadie está pensando en despedir, me parece que los empresarios, las empresarias están pensando en crecer. En crecer en otro país, no en la Argentina, ¿no? En irse. O sea, ¿qué están haciendo los mayores empresarios de la Argentina? Se van a otro país. Y si acá me arruinan con impuesto. Basta, hasta acá tienen impuestos. En cambio, en los otros países que dicen, vení que yo no te cobro nada. ¿Cuál Vení que sería te la bajo los alternativa? impuestos. ¿Cuál sería, Mariano, Y obviamente se van a Uruguay, se van a Paraguay, se van a cualquier lado. Mariano, ¿cuál es Digo, para vos tu propuesta más? tenés que bajar los certera? impuestos, basta de subir los impuestos, basta de subir los impuestos, están hasta acá los impuestos. Mirá O sea, que- vos te compras algo en el supermercado, te compras una gaseosa en el supermercado, 50% es impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué? Para financiarte a vos, para financiar la política. La política nunca se baja los sueldos, siempre se aumenta. Basta, paren un poquito, un segundo paren la mano. Mariano, ¿sí? mirá que O sea, es muy fácil. No voy a laburar, igual cobro mi sueldo, ¿no? Muchos docentes, no hay que empezar las clases, igual cobro mi sueldo, digo. Bueno, pero ¿A mí también qué hay que me importa? remarcar, ¿A mí qué me importa, Mariano, no? también hay que remarcar frente a lo que decís vos, que tienen que bajar los impuestos, también tenemos que tener en cuenta el momento en el que está viviendo la Argentina, Por eso. atravesando una pandemia, y también resaltar lo que hizo el gobierno. ¿A por cuántas eso. empresas apoyó brindándoles el ATP para que sus empleados puedan cobrar el sueldo? Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Y antes que Obvio. sigas, quiero, entre paréntesis, los docentes, con quien uno puede estar más o menos de acuerdo en este momento con lo que piensan de la presencialidad, siguen trabajando. En sus casas están trabajando. Digo por lo del sueldo, porque dando clases a distancia, a en veces... enero todavía hay muchos que en enero, digo, no Pero, laburan, pero bueno. hay no, pero vacaciones esto es en el- histórico, Está bien. claro, Bueno, es yo histórico. no tengo vacaciones en todo Está bien, enero, pero todo es febrero, así no el importa. formato de la enseñanza en la Argentina. Digo, es raro. Dar es clases raro. a distancia, enseñar a distancia, la verdad es que es mucho más Pero, tedioso y sí. mucho más laborioso Pero no que dar podés la enseñar clase, a quería distancia decir cuando eso. no tienen internet. La gente no tiene internet. No, ese es otro tema, lo Y digo bueno, por el no pago de podés docentes. enseñar a distancia, entonces necesitas la presencialidad, necesitas ir presencialmente, como hizo Cetera ahí al funeral de Maradona. Ahí pudieron ir con 1 millón de personas. ¿Y qué vayan a un colegio con 10, una burbujita, algo, no? Una señal. Ese es aunque otro sea. tema porque Ahí. hiciste mención, Mariano, a los docentes y le pegaste el palo. No. Quiero preguntarle a Aprile, ¿cuánto puede repercutir la caída del valor de la soja para la Argentina? ¿Este puede ser un problema? ¿Es un problema? ¿No tanto? Bueno, indudablemente que sí. Cada vez que sube la cotización de la soja, nosotros tenemos un producto que vale más y por lo tanto entra más dinero en la Argentina y por lo tanto, justamente por lo que decía Mariano recién, en términos de impuestos el Estado recauda más. Ahora, me parece que va a ser un año muy, pero muy complejo el que viene en términos de ventas al exterior. Por un lado, por esto que pasa en el mundo, por la pandemia, porque además en China ahora mismo se está tratando de entender qué pasa si es que otra vez hay una cepa de la peste porcina africana, con lo cual, si eso llega a avanzar, la Argentina va a tener un serio problema de ventas al exterior de soja, fundamentalmente, porque China compra, o toda la parte del sudeste asiático, compra harina de soja a la Argentina para alimentar a esos Bien. animales que si se mueren no nos van a comprar. Así que tenemos un problema. Quizá lo podamos apalancar con más venta de carne o más exportación de cerdos, pero bueno, son otros temas que hay que resolver. Yo creo que no va a ser un año simple en materia de comercio internacional, por ejemplo, por esto que acabo de mencionar, y además está la variable climática. Tenemos esta Bien. semana que es súper seca, muy calurosa, y el verano que nos queda es tremendamente seco. Así que el tema climático me parece que es otro factor a tener en cuenta. Daniel, Sergio, Mariano, muchas gracias. Gracias. A ustedes.